Nuestros proyectos seguirán corriendo hasta lograr un país donde todos los niños y las niñas vivan libres de violencia, porque es posible vivir libre de violencia. Saludos a todos y bienvenidos a Para Servirle, su espacio informativo de organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. En el episodio de esta semana, dialogué con Marcos Santana Andújar, que es el director ejecutivo y fundador de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. Esta organización sin fines de lucro que lleva varios años trabajando en nuestra isla en pro de disminuir la violencia en los niños y los jóvenes, y lo hacen a través de diferentes proyectos alrededor de toda nuestra isla. Con Marcos hablamos de cómo comenzó la organización, los diferentes programas y también la importante labor que realizan por los niños y los jóvenes en Puerto Rico. Lo invito a conocer más de esta organización visitando todas sus redes sociales y también su página web. Les recuerdo que todos los episodios de Para Servirle son traídos a ustedes gracias a Oceanía. Oceanía es una marca local que te acompaña en todas tus aventuras y te invito a que visites shopoceania.com y con el código aquí para servirle recibas un 10% de descuento en tu compra y estés ready para disfrutar de este verano. También les recuerdo que nos pueden seguir en todas las redes como paraservirle.pr y pueden visitar paraservirlepr.com para conocer más sobre nuestros esfuerzos. Sin más, pasemos al episodio de esta semana junto a Marcos Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico. Saludos a todos y bienvenidos al episodio de Para Servirles de esta semana. Hoy me acompaña Marcos Santana Andújar, que es fundador, director ejecutivo. Tiene muchas responsabilidades dentro de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud en Puerto Rico. Una organización sin fines de lucro que está haciendo un trabajo increíble en nuestra isla por los niños y por los jóvenes, como bien dice su nombre. Así que Marcos, bienvenido a nuestro podcast. Saludos, Jesús. Muchas gracias por finalmente poder haber llegado a este espacio. Así que bien agradecido. Súper contento, de verdad, que vamos a poder hablar. Sé que la historia de todo lo que hace la red es bien impresionante y me alegra que nuestra audiencia pues lo va a conocer y pues también se van a poder unir y apoyarle en todos los esfuerzos que hacen en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, yo siempre hago esta pregunta un poquito para comenzar el podcast y ir rompiendo el hielo con los invitados e invitadas, y es para conocer, ¿verdad?, qué es el servicio para nuestros invitados. Obviamente viendo el servicio desde ese apoyo a las comunidades, ese deber que todos tenemos realmente de poder servir a nuestro país, a nuestras comunidades, a nuestras familias. Y pues para Marco, antes de hablar de la red, ¿qué es el servicio? Bueno, pues para mí el servicio ha sido una constante en mi vida. La manera de vivir agradecido por lo que yo he recibido desde niño es sirviendo a otros y a otras. Y el servicio entendiéndose como una experiencia bilateral, no como una experiencia que tú solamente estás dando, sino como que das y recibes. Así veo yo el servicio, una experiencia que no es de un one shot. Para mí el servicio ha sido una constante y forma parte transversal en mi vida, en mi trabajo, por lo que me dedico, pero en mi día a día el servicio es una acción diaria. Sí, me encanta cómo lo explicas, porque al final del día siempre tratamos también de fomentar eso de que no tienen que ser grandes acciones, puede ser las acciones todos los días que uno puede hacer y uno recibe tanto a cambio que, como tú dices también, uno da, pero también recibe mucho y ese deber que uno tiene de pues, dar por gracia lo que gracia ha recibido y poder entonces ponerlo en el bienestar y la calidad de vida de otras personas también. Definitivamente, sí, el tema de a veces pensamos que haciendo una acción partimos de la premisa que nosotros estamos dando algo, pero yo he probado tantas veces, ¿verdad?, con mi propia experiencia, que recibe uno un montón, y cuando trabajas con niños y niñas es bien mágico, porque los niños y las niñas te regalan demasiado. Nada de lo que tú hagas compensa todo lo que tú recibes en el servicio de acompañamiento a niños, a niñas, a familias, jóvenes y a otras poblaciones también. Obviamente yo hablo de los niños y las niñas porque es la población que acompañamos, pero definitivamente que sí, que uno recibe muchísimo. Sí, esa sonrisa, me imagino, esos abrazos de momento, me imagino que no tienen palabras, ¿no? Del trabajo que uno hace, pues ya con eso basta. Obviamente poder ver esa alegría en los niños y jóvenes. Y creo que eso es un perfecto puente para que nos cuentes un poquito, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que hace la red. Me gustaría empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es la Red por los Derechos de la Niña y la Juventud en Puerto Rico? De Puerto Rico. Pues la Red por los Derechos de la Niña y la Juventud es una organización sin fines de lucro y de base comunitaria que es conocida por avanzar el cambio sistémico para la eliminación de la violencia contra los niños y las niñas y los jóvenes.
¿Y cómo logramos, ¿verdad?, ese propósito de eliminar la violencia infantil? Lo hacemos a través de 3 componentes principales. En primer lugar, está el componente de innovación y servicios, que incluye el comedor comunitario que tenemos en el barrio Piña en Juncos, la sala educativa Las Negras, que es un programa después de la escuela de apoyo integral, incluye en los trabajos de equipos multidisciplinarios en Juncos a través de un centro de 2 generaciones que trabaja con madres y niños para fortalecimiento de destrezas de crianza. Incluye un programa de vivienda para jóvenes de 18 a 24 años que quedan en la calle una vez salen del departamento de familia o son desplazados de sus casas por su orientación sexual o salen del sistema correccional y no tienen dónde vivir. Eso es otro de nuestros programas. Y también tenemos programas preescolares, centros preescolares en San Juan, en Barrio Obrero, Barriada Figueroa, Comunidad de las Monjas, en Santurce, ¿verdad? Trabajamos con familias y niños desde el nacimiento hasta los 5 años y a través de este programa, ¿verdad?, que es un programa con fondos federales que se llama Head Start, apoyamos ahí también la prevención y el apoyo a la familia. Esos son algunos de los servicios que nosotros hacemos. Todos nuestros servicios están orientados a la prevención y a la atención de la violencia. El segundo componente es de abogacía y movilización, y con el ejercicio de abogacía nosotros hemos concentrado nuestros trabajos en transformar la ley de bienestar infantil, la ley de maltrato, que todos conocemos como la ley de maltrato. Hemos dedicado 6 años a la transformación de esta ley y ya se logró derogar la ley 246 y tenemos una nueva ley que incluye un enfoque más preventivo, y nosotros fuimos una herramienta fundamental para lograr ese inicio del sistema de transformar el sistema de bienestar infantil. Así que a través de la abogacía hacemos ejercicios de incidencia en la política pública, y no solo nosotros y nosotras, sino a través de una academia de abogacía juvenil apoyamos a los jóvenes a asumir sus propias voces y a hacer incidencia. Wow. Y por último, el último componente es de capacitación y asistencia técnica, que ofrecemos adiestramientos y asistencia técnica a albergues de niños y niñas sobrevivientes de violencia para apoyarles a moverse de un enfoque más prevención terciaria a prevención primaria. Es decir, que los 3 componentes están alineados a lograr un país donde la violencia disminuya y encaminarlo para generar las condiciones estructurales que se logre eliminar la violencia, porque creemos que es posible un país sin violencia contra los niños y las niñas. Y obviamente me gustaría ya mismo entrar a un poquito más de detalle de los 3 componentes como tal, pero ¿cómo comenzaron? Porque sé que han ido evolucionando, han ido desarrollando, han ido cogiendo más y más cosas y creciendo el equipo, el impacto. ¿Cómo fue ese comienzo desde la red y cómo ha ido esa evolución? Sí, en efecto, hemos crecido mucho y también, pero nos hemos mantenido muy centrados en nuestra misión. Yo comencé a soñar la posibilidad de hacer un espacio, una plataforma, un espacio donde pudiera trabajar para la eliminación de la violencia en el 2012. Comencé a soñar con esto y a darle forma y a pensar cómo podíamos hacerlo mejor. Empecé solo, un proyecto en mi mente, desde la marquesina de mi mamá, y bueno, le seguí dando forma, pero bueno, en lo que uno monta o arma algún proyecto, pues hay que trabajar, hay que estudiar, etcétera. Así que yo le seguí dando forma todos esos años. Luego trabajaba mientras impulsaba la red, estudiaba mientras impulsaba la red, y originalmente, como para el 2012, finales, principios del 2013, empecé a organizar una coalición de los albergues de Puerto Rico que la llamamos Red de Albergues. Y así comenzamos el 14 como una red de albergues. Llegaron 2 compañeros, ¿verdad?, Tamara, José, otros compañeros, y así iniciamos como un espacio para aglutinar albergues y hacer incidencia desde ahí. Para hacer el cuento más largo corto, no teníamos recursos como pasa en muchas de nuestras organizaciones, y aún todavía, ¿verdad?, es un gran reto mantener los servicios. Así que aún teniendo la red, asumí otro trabajo y estuve unos años en otro empleo ahorrando para poder hacer la organización y poder arrancar la organización. Y cuando salí para el 2016-2017, cogí mis ahorros y los invertí en... mis ahorros fueron el primer fondo para la red. Porque si tú quieres que la gente crea en tu proyecto, tú tienes que creer e invertir en tu proyecto. Y si tú quieres que la gente invierta en tu proyecto, tú tienes que invertir en él. Así que, para hacer el cuento largo corto, así comenzamos y arrancamos este proyecto. Y fue hermoso como a partir del 2014, 15, 16, la gente seguía llegando. ¿Cómo puedo ayudar? Y me acerqué a personas maravillosas que les conté lo que quería. Yo comencé a soñar en el 2012 con una promesa, y era trabajar con amor y alegría hasta que todos los niños y las niñas del país
tuvieran vidas libres de violencia. Y esa promesa me acompañó, y con esa promesa ya en el 2015-16 invitaba a la gente. Yo me reuní con varios colegas y les conté lo que quería. Y la gente vino sin garantía de ganancias, de cobrar nada. La gente venía. Recuerdo que me reuní con un CPA, quien estimo mucho y quien todavía está con nosotros, que le conté el sueño, y después que le conté todo, me dijo, sí, yo quiero estar ahí. Le dije, pero no tenemos nada de dinero. Y le tomó un segundo decirme, sí, voy para allá. Y así vinieron muchas personas con la promesa de que había que seguir trabajando y que era posible un país libre de violencia para los niños. Pero la gente se acercó sin garantías de remuneración, simplemente comprometidos y comprometidas con nuestra misión. Así que esa fue nuestra génesis. Empezamos sin recursos, no teníamos nada. Teníamos las manos vacías, pero teníamos el corazón lleno de sueños, de esperanza, y tenemos la certeza de que otro país es posible para los niños y las niñas y para las familias. En el camino, nuestra formación, hemos investigado, etcétera. De albergues solamente nos hemos movido a otros componentes porque creemos que la prevención es parte de la receta para lograr nuestra misión. Así que esa es nuestra génesis, así comenzamos, hemos seguido creciendo. El proyecto de jóvenes nació después del huracán María. No tengo que contar que el huracán María cambió nuestra forma de operar, de nuestra vida. El huracán María destruyó todo, el 100% de los playgrounds, de los albergues de niños. Albergues perdieron ventanas, techo, 3 albergues se perdieron completos. Y fue un tiempo que se cambió toda nuestra vida. Y a partir de ahí fue que cambiamos nuestro nombre de Red de Albergue a Red por los Derechos de las Niñas. Okay. A partir del huracán María. Así que nada, esa es la historia, larga, corta, pero el propósito siempre ha sido el mismo, pero guiados por nuestros valores, que uno de ellos es la innovación. Constantemente estamos pensando cómo innovamos y servimos, acompañamos mejor a los niños, a las familias, y también más recientemente hemos aprendido cómo nos acompañamos mejor como equipo para cuidarnos y poder cuidar de quienes necesitan de nosotros y nosotras. Eso que tú mencionas al final ahí me parece bien, bien importante, y yo lo hablo también mucho en el espacio, porque vemos a personas como tú, todo el equipo que trabajan en casos bien difíciles, ¿verdad? Situaciones complicadas todos los días, y también tienen que bregar con sus propias situaciones, y al final del día la única forma de poder lidiar con eso es teniendo un equipo sólido, herramientas para poder sentirse bien, y poder manejar lo que hacen en su trabajo, que de por sí es difícil, más su propia, la vida de cada uno, que tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Pero me pareció bien interesante también como siempre ha habido también una pasión por lo que, y desde el 2012, esa pasión y ese deseo de creer en esa idea y realmente saber que lo puedes lograr. Yo creo que eso es la que ha sido clave en el camino, porque también hemos visto como la organización se ha vuelto voz cantante en muchos, como tú hablabas de abogacía, y en muchos temas importantes de los niños y la juventud, que yo creo que eso también ha sido parte del éxito y parte de lo que la gente ha visto de, espérate, esta gente no está haciéndolo por hacerlo, aquí hay una misión real, hay un deseo genuino, y ha habido un trabajo que se ha hecho anteriormente para poder llegar a donde están. Y tú lo contaste con ese ejemplo del CPA, me parece que no importa que no hubieran chavo, ahí la pasión, la gente vino prometida a meterle el pecho y, ¿verdad?, a dejarlo todo para que realmente el proyecto no saliera. Y bueno, sí, al principio era yo solo, después éramos 2, después éramos 3, no teníamos espacio, teníamos una mesa en el inicio, éramos 7 personas compartiendo una sola mesa con 3 sillas. Y bueno, pero lo que sí había era el deseo de movernos y de trabajar para que fuera posible una vida libre de violencia, sobre todo porque muchos de nosotros y nosotras también cargamos nuestra propia historia. Y cuando tú cargas una historia que se cruza con la violencia, con las desigualdades, con la inequidad, pues tú hay algo, hay como una llama en algún lugar de ti que te empuja, que te impulsa a continuar generando espacios para que otros y otras puedan también superar esa experiencia. Así que yo creo que también ha sido parte esencial. Tener una visión y una misión clara también nos ha mantenido sostenidos. A veces vienen vientos que no son de huracán, vienen vientos como que ahora está de moda, qué sé yo, el tema de tal, y la gente, muchas organizaciones corremos el riesgo de decir, pues mira, vamos
vamos a movernos hacia allá. No, nosotros hemos decidido mantenernos firmes en nuestra misión y visión y ojalá que no seamos necesarios mañana. Al principio éramos muchísimos albergues y ahora han ido disminuyendo los albergues y nuestra meta es que no existan tantos albergues, que las familias tengan las herramientas, que tengan los apoyos en su comunidad y aún con la firmeza que tenemos de nuestra misión, estamos tan convencidos que es posible que trabajamos para no existir, porque ojalá que las organizaciones no tengamos que existir. Eso es clave. La gente cuando escucha eso como que se sorprende, pero realmente es que si yo no existo como organización es que el problema que no se estaba atendiendo, por el cual yo tuve que crear la organización y estoy apoyando, se resolvió. Que en el caso de ustedes, pues, fuera ese nuevo Puerto Rico, ese mañana positivo que tú bien mencionas, sin duda alguna. Y yo creo que también el nacimiento de la red, obviamente también tiene que ver, es bien parecido a la historia de muchas organizaciones en Puerto Rico, que surgen por casos propios, por pasiones, trabajando por las noches después del trabajo, en el garaje de la casa, en el centro comunitario de la X comunidad y después, 30 años después, están ahí todavía en su comunidad haciendo trabajo, ya tienen fondos, ya tienen equipos, ya tienen, ¿verdad?, otro desarrollo, pero comenzaron, como tú bien comenzaste, básicamente los ahorros, noches largas, mientras trabajas, mientras estudias, que yo creo que también eso le da un valor añadido al aprendizaje, porque es sudor tras sudor. Sí, no, y es un montón de sacrificio que no solo es económico, ¿verdad? Que también tiene un costo sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra energía y definitivamente el trabajo también, aún estando muy claro en la misión, el trabajo que estamos haciendo tiene un montón de intersecciones porque nosotros estamos en un contexto de un país que lleva una recesión económica un montón de años. ¿Verdad? En un país donde por más de 10 años se han ido recortando recursos a servicios esenciales, donde se han cerrado escuelas, donde se han cerrado servicios médicos, donde se privatizó el servicio de salud. O sea, hay un contexto en el país muy complicado y las organizaciones estamos metidas, las comunidades, las personas estamos ahí. Somos personas que vivimos esa misma precariedad y las organizaciones estamos enfrentando esa misma precariedad. Pero aún así, y sin querer decir un discurso así muy chapalantista, pero yo sigo pensando siempre que es posible porque, y lo comparto con nuestro equipo porque nosotros y nosotras somos posibilidad, lo podemos hacer posible y lo hemos hecho posible. Entonces, aún en ese contexto de dificultad del inicio de las organizaciones, y ese inicio es difícil, pero el resto de los años es bien difícil también, creemos que es posible y vemos, yo siempre me agarro, era por usar una metáfora, de los pequeños pasos, de los pequeños grandes logros, celebramos un montón. Cuando hay una adopción de un niño, celebramos un montón. Cuando un niño puede permanecer con su familia, cuando un niño aprende a caminar, cuando tenemos una joven que va a dar a luz y detenemos todo para estar ahí y celebrar con ella la llegada de ese bebé. Y esas pequeñas cosas son importantes, sí, pero conscientes de que hay que estar ahí, ese servicio es importante, pero aprendimos también que eso necesita lo otro, que es el cambio sistémico, el cambio en política pública. Así que empujar esas dos cosas pues, es aún más desgastante, no solo dar servicio, sino velar ese cambio estructural, porque si no, si seguimos aquí, no va a haber un cambio. Vamos a seguir sacando niños del río. Y a veces esa frase de sacar niños del río es bien desgarradora, pero eso ha pasado aquí literal, en Humacao. En Humacao, un niño que lo encontraron en la orilla del río hace unos años, 1 o 2 años. Y literalmente fue un caso de violencia, de maltrato que luego se ha discutido públicamente, eso se discutió ampliamente en la prensa, por eso lo traigo. Pues literal vamos a seguir sacando niños del río si no trabajamos con el cambio sistémico, con la prevención y entendemos que si es necesario atender la inmediatez y vamos a seguir dando servicios, pero hay que empujar el cambio. Las organizaciones no podemos ser un buffer, no podemos, en ocasiones sí, hay que hacerlo y tenemos que, pero la meta debe ser empujar los cambios estructurales porque el problema es un problema estructural. Y me gustaría entrar ahí un poquito para conocer realmente y hablar un poco más, para también educar a nuestra audiencia sobre el problema y hablar un poquito, ¿no?, sobre esta, ¿verdad?, una crisis real que existe en nuestro país. Pero quería comentarle lo que tú mencionabas de los pequeños, porque yo estaba pensando de los pequeños logros que uno tiene cada día.
porque últimamente he estado pensando mucho en eso, carácter personal, y aquí mismo en el podcast, a veces uno como que está acostumbrado a estos logros grandes, ganaste el campeonato, X cosas, pero todos los días tenemos grandes logros que hacemos individual, organizacionalmente, en familia, en el trabajo, y a veces como que lo damos por dado y seguimos, y cuando uno se sienta y reflexiona, dice, espérate, hemos hecho un montón. Y si sumas todas estas pequeñas cosas, son importantes. Que yo creo que es bueno que tú lo mencionas y es una reflexión que también me alegra que la menciones, porque llevo unos días pensando en ese mismo tema. Pues, a veces uno se hunde y dice, espérate, es que no he logrado nada, estamos a mitad de año y realmente ¿qué he hecho? Y cuando miras para atrás, espérate, sí. Pues más bobo que parezca, algo se ha hecho. La consistencia en esas cosas lleva a poder lograr éxito, lograr resultados que uno a lo mejor ve más grandes a futuro. Bueno, y en el contexto del país donde vivimos, pues incluso la consistencia, el mantenerse, eso en sí mismo es un gran logro, porque todo indica que es como si no se pudiera más, y nada más, el hecho de mantenernos constantes, apostando porque sí es posible, sí, hemos logrado. Incluso también cuando nos detenemos y nos frustramos y necesitamos espacio para parar y descansar, eso es importante, detenernos es importante, y detenernos también aprender a detenernos también es una gran victoria, y lo digo y me lo digo, yo tengo que aprender eso, pero lo hago cuando tengo, ¿verdad? Más tiempo, y es importante, así que sí, yo estoy convencido de que esos pequeños logros hacen, porque lo que queremos lograr, y en el caso de la red y la mayoría de las organizaciones, es tan grande que no lo vamos a ver completo de momento, tenemos que ver esas pequeñas cosas que van construyendo la meta. Sí, sin duda. Entonces, hablando ¿verdad? De este tema del problema sistemático, la situación que hay en el país y lo que ustedes están trabajando en pro, ¿qué nos puedes comentar un poco mencionaste el caso del río, todos los meses vemos noticias desgarradoras y que igual ustedes también trabajan de la mano con ella. ¿Cómo está la situación en Puerto Rico actual con este tema y cómo tú has visto porque mencionaste que hay menos albergues, que entiendo que a lo mejor ha habido algún tipo de mejoría, el cambio de la ley? ¿Cómo has visto esos cambios y la situación actual en Puerto Rico? Bueno, en primer lugar, sí hemos dado pasos y hemos avanzado en algunas áreas. Nosotros impulsamos la transformación del sistema a través del cambio en la ley. Hemos logrado una nueva ley que no es perfecta, porque las leyes no son perfectas, pero creemos que es un buen inicio para la transformación del sistema. Hemos logrado que muchas organizaciones y albergues de los que son parte de nuestra red se muevan a comenzar a ofrecer servicios basados en evidencia con un enfoque más preventivo. Hemos logrado, y era parte de nuestra estrategia y sigue siendo, un cambio en las narrativas. Nadie hablaba de los niños como sujetos de derechos, nadie hablaba, nunca habíamos escuchado hasta muy reciente un jefe de agencia, un secretaria de familia decir, es cierto, tenemos que movernos a la prevención, eso es lo importante. Eso no pasaba. El Estado había estado haciendo como muy reactivo, y sí hemos visto unos cambios, y eso se debe al trabajo de mucha gente y nuestro trabajo de incidencia, de abogacía, de educación, de servicios directos. Hemos logrado cambios en la narrativa. En temas del contexto de violencia, esos pasos son significativos y los reconocemos. Sin embargo, no significa que tengamos menos violencia en el país todavía. Si miramos los datos, y tú puedes mirar las estadísticas y decir contra, pero sí hemos tenido de momento una baja en los referidos de maltrato. Claro, hay un tema estadístico, nacen menos niños, migran más familias, las familias que migran son más jóvenes y en edad reproductiva, hay la tasa de natalidad, todos sabemos que eso es un dato, ¿verdad? Y eso pues permite ver una disminución en los referidos de maltrato. ¿Por qué? Porque hay menos niños. Eso no significa que no sucedan casos de maltrato. En Puerto Rico, y esto otro dato, en Puerto Rico se reciben sobre 16,000 referidos de maltrato en años donde hay emergencia o desastre. Anualmente, entre 10 a 15 es el número en Puerto Rico de referidos de maltrato. Años bien críticos donde hay una emergencia como el huracán María, se recibieron sobre 16,000 referidos de maltrato. O sea, que es real el problema de violencia, y los referidos no necesariamente se convierten en casos fundamentados, pero significa que hubo sobre 10,000 personas que vieron que había un niño o niña en riesgo e hicieron una llamada. O sea que es significativo. Así que ese es el panorama, ¿verdad? Esto en un contexto donde quizás el departamento no tiene todos los trabajadores sociales para atenderlo, ¿verdad? Así que ese es el dato de referidos de maltrato.
del total de los referidos que se reciben al año, a veces un 15, un 20% se fundamenta en los tribunales. Pero nuevamente, el que no se fundamente no quiere decir que no hubo maltrato. Hay violencia. Por otro lado, los casos que estamos viendo son casos de una violencia y de una severidad terrible, tan reciente como este mismo año, o sea, el mes pasado, la niña infante agredida sexualmente hasta su muerte por su papá biológico. Discutido ampliamente en la prensa. Y así hemos visto otros casos públicos que se han discutido y que han estremecido al país, como el caso de Jayden Elier, ¿verdad? Que estaba bajo la custodia del Estado y el tribunal y el departamento y la custodia. Casos como ese siguen reafirmando la urgencia de seguir trabajando. Así que contestando, resumiendo la contestación a tu pregunta, sí hemos tenido avances y nosotros lo celebramos, sí hemos movido algunas cosas como país, sin embargo, hay otras que aún continúan sin atender. Y mientras tengamos un niño que muere, un niño o niña que sufre violencia física o sexual, pues algo no estamos haciendo bien. Tenemos que generar las condiciones. Y con esto, ojo, no queremos criminalizar ni penalizar a las familias, ¿verdad? En las familias hay violencia por muchas razones y la violencia no hay manera de justificarla, pero creemos que hay que apoyar a la familia, ofrecerle servicios a la familia. Nosotros desde la red, y eso es lo que hemos promovido con la nueva ley, queremos que se generen ecosistemas de servicios de prevención basados en la comunidad. Y apostamos, porque eso está probado y documentado, que cuando en la comunidad están los servicios disponibles y hay servicios de prevención y las familias tienen acceso a recursos, la violencia disminuye. Eso está documentado. Por el contrario, cuando cerramos servicios, precarizamos servicios, disminuimos asignación de recursos para servicios esenciales, aumentan todos los estresores y obviamente se exacerba la violencia. Así que hemos logrado, pero falta por lograr. Y a tu punto final ahí, o sea, básicamente la crisis que estamos viviendo como país ha sido, entonces, un factor negativo en todo este tema, porque pues hemos vivido una crisis económica, mencionaste los casos cuando hay años difíciles como fue María, 16,000, o sea, llevamos una cantidad de años que imagino que ha habido una mejoría, pero a la misma vez la situación del país está impactando esto, como pasa en otro sinnúmero de temas, obviamente. Sí, la violencia, yo estoy hablando de un tema, de verdad que es el tema de la violencia, que es nuestro tema, nuestra agenda y nuestro tema de atención, pero la violencia es una experiencia adversa en la infancia, ¿verdad? Que no es otra cosa que una experiencia traumática que cambia o marca la vida de los niños para siempre. El cerebro es como una plasticina y cada experiencia adversa es como una marca en ese cerebro que se queda ahí y si no se atiende, afecta a sus destrezas ejecutivas, su memoria de trabajo, su ritmo del sueño, etcétera. La violencia es una experiencia adversa, pero la pobreza extrema, la violencia comunitaria, todo eso son experiencias adversas en la infancia. Y en Puerto Rico, según datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud, más del 58% de los niños han vivido en pobreza por los pasados años, así que eso es otra experiencia adversa. Es decir, que los niños y niñas que sufren violencia es un grupo poblacional importante y que hay que atender, pero los niños que viven en pobreza también, los niños que no tienen techo seguro, ¿verdad? Que viven de carro en carro o con sus familias de casa en casa, eso es otra experiencia adversa. Así que los datos apuntan a que la gran mayoría de los niños y niñas en el país está viviendo experiencias traumáticas que generan experiencias adversas en la infancia y que si no son atendidas, le acompañarán en su niñez, pero en el resto de su desarrollo también. Y en ese mismo tema, y qué bueno, porque la realidad es que tú lo explicas de una forma y nos da un contexto que, ¿verdad?, no todos tenemos, y si nos dejamos llevar por lo que vemos todos los días en la prensa o algo, pues no tenemos ese contexto y esa visión que ustedes tienen. Y eso me lleva a mi pregunta. Me imagino que parte de todo este desarrollo de la red también ha habido mucha investigación, educación, imagino en tu caso personal, pero para el equipo, para poder tener todo el contexto, no solo de Puerto Rico, me imagino que utilizan otros casos de otros países también para poder educarse ustedes, pero también educar a la comunidad, a la academia, a nuestros políticos, para que todo el mundo entienda y pueda marchar hacia la misión, ¿no? Sí, definitivo. Y oye, yo planteo este contexto más macro, que no cancela, como mencionaba ahorita, los grandes logros. Nosotros claro, con sobre 500 niños y niñas y sus familias, hemos logrado cosas bien significativas que apuntan que también hay esperanza. Pero este contexto es importante porque
porque nos va indicando qué es lo que nos falta, y desde luego lo que tú planteas sobre la formación, la educación, la investigación, es importante. Nosotros como organización, cuando nos fundamos, teníamos otro pensamiento. Nosotros estábamos amarrados en los albergues, creíamos en los albergues, porque personas como yo y otros compañeros, nacimos en los albergues. Yo nací en un albergue. Yo creo que los albergues han hecho un trabajo importante, y en Puerto Rico los albergues llevan más de 115 años. Nosotros tenemos el albergue más antiguo de este lado del mundo. O sea, nosotros sabemos de protección de niños, y nosotros en el principio de nuestra fundación estábamos, ¿verdad?, atados a ese principio de solamente los albergues. Con el tiempo, claro que nos hemos formado, hemos estudiado, hemos hecho investigaciones, hemos publicado un sinnúmero de documentación que está en nuestra página, hemos hecho research, ¿verdad? Y vaya la redundancia, investigación, para entender dónde estamos. Y toda la investigación indica que parte de la receta para atender el problema que nosotros queremos atender es la prevención. Igualmente el equipo, ¿no? Nosotros formamos parte de redes latinoamericanas y globales por los derechos de los niños. Hemos viajado a un sinnúmero de países para intercambiar experiencias y para conocer cómo se maneja. Hemos estado en Argentina, en Guatemala, en México, en Ecuador, en Martinica, en Alemania. Nosotros hemos en Holanda, en Nueva York, que hay proyectos increíbles también de trabajo con jóvenes. Hemos aprendido, nos hemos formado, y nuestro equipo tiene, y ¿verdad?, como la mayoría de las organizaciones, la ventaja de que somos un equipo de diversas disciplinas. Nosotros tenemos trabajadores sociales, gestores culturales, maestras, enfermeras, nutricionistas, personas con formación en administración pública, personas con formación en ciencias políticas. Nuestro equipo también tiene como todas esas visiones, y eso aporta a que constantemente no solo tenemos otra visión diferente, constantemente nos retamos uno a otro en temas de, hay que verlo desde otro crisol, ¿verdad? Los trabajadores sociales lo vemos de pero en el equipo siempre hay gente que lo ve de otra manera, y sí, vivimos todo el tiempo formándonos, aprendiéndonos, y anualmente hacemos un espacio de un encuentro que está enfocado en el aprendizaje, que es nuestro foro anual, y ahí presentamos obviamente las buenas prácticas que hemos identificado y demás. Así que sí, la tarea de educarnos es diaria. Y el foro, ahora que mencionas el foro anual, lo había apuntado, porque eso fue ahora en mayo, ¿no? Que se celebra anualmente, porque ese es el mes en contra del abuso de la niña infantil, ¿verdad? Sí, en abril. En abril, siempre lo hacemos el último viernes de abril para cerrar los trabajos del mes de la niñez y la prevención del maltrato. Y este año estuvimos corriendo una campaña que se tituló Para una niñez sin violencia, es hora de cambiar. Y, ¿verdad?, generando conversaciones importantes sobre lo que tenemos y no tenemos que cambiar, ¿verdad? Así que sí, fue el último viernes de abril, y cada año lo hacemos el último viernes de abril, el foro anual, no solo como un espacio de aprendizaje, de reflexionar, hemos traído recursos de otros lugares, sino también de intercambiar experiencias con otras organizaciones. No es un espacio solo de la red, hay otras organizaciones. Este año estuvo con nosotros las compañeras de nuestra escuela en Cagua, los compañeros de Vimenti, y otras organizaciones que bien tienen unos modelos también muy exitosos, y que es importante aprender, y eso es parte también de nuestros valores, esa capacidad de colaboración, y no una colaboración cosmética, sino una colaboración que priorice la relación sobre la transacción, y así queremos nosotros funcionar. Y yo parezco un disco rayado ya diciendo esto, porque siempre hablamos de la colaboración. Yo creo que la colaboración es clave, y yo no tuve que decirlo, lo dijiste tú, porque yo creo que mucha gente a veces que no está dentro de las organizaciones, o no sé, nada más las ve cuando va a actividades, etcétera, piensa que que muchas son competencias, y que no, al final del día la clave está en colaborar, ¿no? Y a tu punto, que sea una colaboración estratégica que tenga sentido, y que ayude a ambas partes, ¿no? También, o sea, que no sea para un lado tampoco, como decimos. Qué bueno que tú lo dijiste y no lo dije yo esta vez, porque así la gente ve que no soy yo el que lo repito toda la semana. Es que es importante, y de hecho, claro, cada organización y cada grupo decide con quién colabora, cómo, cuándo, ¿verdad? Hay organizaciones en las cuales la misión y los valores no concuerdan. Nosotros no vamos a hacer colaboraciones con alguien que no tiene perspectiva de derechos de los niños. Si alguien piensa que los niños no son sujetos de derechos, pues, bueno, la colaboración no va a funcionar. Pero en general, nosotros creemos y apostamos por la colaboración, y tenemos buenas relaciones con las organizaciones. Nos encanta intercambiar experiencias, compartimos nuestros recursos, nuestros contactos. Es la forma. Además, estamos todo el tiempo pensando que cuando aprendemos algo que no funcionó, cuando lo compartimos se nos triplica. Así que sí, la colaboración es medular, y para nosotros es fundamental, ¿verdad? Y parte de lo que yo hago, además de estar en la red,
soy copresidente con Anaíri Guzmán del movimiento Una Sola Voz, que aglutina organizaciones, y estoy en diferentes colectivos y mesas porque creemos que eso es bien importante. Es difícil, las alianzas y las colaboraciones tienen sus retos, ¿verdad? Pero son posibles, definitivamente son posibles. Sin duda, y obviamente tienen que estar bien alineados para tu punto. Cada organización tiene su idiosincrasia, si queremos decirle de cierta manera, eso que es difícil, pero si salimos de eso y pensamos en la razón por la que estamos colaborando, a la meta, que es más allá de nosotros como individuos, a la comunidad a la que servimos, sin duda pues se pueden lograr. Quería hacerte una pregunta. Mencionaste ahorita, obviamente yo creo que tiene que ver con la red 100%, pero mencionaste ahorita, y una pregunta que hago con mucho respeto, tu caso personal, mencionaste, que hablábamos que en el 2012 como que un poco ahí se desarrolló la idea, pero me imagino que todo tu niñez y todo lo que viviste en el albergue, todo este tema, fue parte, ¿no? de esa raíz, de esos pininos, ¿no? De lo que hoy en día es la red, me imagino, ¿no? No, definitivamente sí, parte del trabajo que yo hago tiene todo que ver con la historia de vida que yo he tenido, ¿verdad? Yo soy hijo de una sobreviviente de violencia de género que se tuvo que albergar para salvar su vida, y yo nací en ese contexto, ¿verdad? De un albergue, y siempre desde muy pequeño supe que yo quería dedicarme a que otros niños y niñas tuvieran la oportunidad de crecer así, de crecer libres, lejos de la violencia. Crecer en un albergue es hermoso cuando hay amor, cuando hay cariño, pero crecer en un albergue también tiene sus retos, ¿verdad? Así que sí, fue para mí una gran experiencia haber nacido en ese contexto y haber tenido la mamá que tengo, la madre que tengo, que es una mujer valientísima, increíble, que ha escrito su historia en un libro, y que definitivamente nos sentó las bases para que nosotros, ¿verdad? Yo tengo 4 hermanos y hermanas, que todos hacemos distintas cosas, pero todos tenemos muy claro la importancia de devolver lo que recibimos, y eso fue fundamental en mi formación, ¿verdad? El albergue donde yo nací fue un albergue fundado por monjas, dos hermanas extraordinarias a quienes yo amé y amo profundamente. Una de ellas falleció, y yo amo las monjas en mi vida han sido también fundamentales para mi formación como líder y como ser humano, porque obviamente ellas también siempre se encargaban de recordarnos la importancia de la fe, ¿verdad? Y bueno, yo hoy tengo algunas diferencias con la estructura de la iglesia, pero tengo muy claro, ¿verdad? Que eso no tiene que ver con la relación que yo tengo con ellas o con el lado espiritual, ¿verdad? De mi vida. Así que sí, definitivamente esa experiencia me sentó las bases, y luego yo fui gracias a las hermanas, ¿verdad? A las monjas y a mi mamá, yo fui un súper activo líder de pastoral juvenil, que esa experiencia con las monjas y en la pastoral juvenil formó mucho de lo que yo soy hoy, y yo abrazo increíblemente esa experiencia. También estuve en el preseminario, yo pensaba que iba a ser cura, obviamente no fui cura, hago otras cosas, tengo muchos amigos curas, a quienes quiero y respeto, y que son buenas personas y hacen un trabajo extraordinario, ¿verdad? Yo valido eso, condeno a los que no lo hacen, desde luego, pero sí valido que hay muchos y muchas haciendo un trabajo desde el amor, ¿verdad? En muchos escenarios de comunidades de base de fe, y todo eso son parchos de mi vida, o sea, son pedazos que tuvieron que ver, y esa historia, ¿verdad? Desde mi nacimiento en el contexto de un albergue, de una sobreviviente de violencia, con un papá biológico violento, ¿verdad? Toda esa experiencia y la experiencia de las hermanas acercarnos a la fe, ¿verdad? Mi mamá siempre cuenta que cuando ella pudo huir de la violencia y llegó al albergue, ella sintió que Dios le dijo, como te puedes quedar aquí, te puedes quedar si quieres. Y es, para mí, eso es incuestionable. Yo creo en eso, que mi mamá, esa experiencia que tuvo mi mamá. Así que todo eso me formó. Obviamente uno va creciendo, tienes criterio propio, vas cuestionando cosas, pero toda esa experiencia tiene mucho que ver con lo que yo hago hoy. El albergue, mi nacimiento ahí, la relación con mis amigas monjas, tengo muchas amigas monjas, las visito a sus conventos, las visito a sus parroquias, me quedo con ellas, cocinamos, hablamos, tengo muchos amigos sacerdotes, pastoras, pastores, que también han sido parte de mi formación. La reverenda Liseta Alonso de la Pelea del Gran Precio, una mujer increíble que también ha sido parte de mi formación. Y bueno, así que todo eso es como que tiene mucho que ver con yo decidir fundar una organización, ¿verdad? Porque he estado siempre cerca del servicio.
Cuando yo era pequeño, yo corría por la sacristía mientras las hermanas preparaban las cosas, el altar. Yo estaba corriendo por ahí. Y bueno, tú absorbes todo eso. Yo pienso en Sor María Rosa y Sor Carmen, que fueron dos mujeres entregadas al servicio, que dejaron sus familias, ¿verdad? Unas familias de un nivel económico, ¿verdad?, importante, y dejaron para acompañar, para servir. Dejaron todo para estar con nosotros y nosotras, los que habíamos sufrido violencia. Y desde luego que hay algo de ese servicio que se te junta, que se te pega. Y todo eso tiene mucho que ver con ¿verdad?, con la organización. Los valores de la organización están atados a los valores que yo tengo, porque yo fundé la organización. Y más adelante, cuando fundé Casa Ramón, que es un proyecto de la red, pero que es un proyecto que casi tiene personalidad aparte, porque ha crecido un montón, lo fundé, nació como para el año del huracán María, porque luego de esa experiencia de vida que yo he tenido, mi mamá rehizo su vida y conocí un hombre extraordinario. Yo era pequeño aún y se llamaba Ramón, y mi papá adoptivo, que es mi papá, él es mi papá, se llamaba Ramón, y mi papá Ramón falleció el año del huracán María, y mi papá falleció a los 46 años. Y bueno, esa experiencia obviamente también te cambia la vida, y a raíz de esa experiencia es que yo fundé Casa Ramón, que es el primer y único programa especializado en dar vivienda y servicios de apoyo a jóvenes de 18 a 24 años, con prioridad en jóvenes que salen del departamento de la familia, que lo sacan de sus casas por su orientación sexual, o jóvenes que salen de corrección. Y trabajamos desde ese proyecto con el amor incondicional que solo saben dar los padres y madres adoptivos, que es sin fondo, es amor, 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 amor. Y así trabajamos en Casa Ramón, como ese amor de esa figura adulta que siempre está presente, como fue Ramón para mí. Ramón me llevó a la UPI, cuando yo entré a la UPI Carolina, me llevaba primer semestre todos los días, y el amor y el estar presente, esa figura paterna presente, así trabajamos en Casa Ramón, estando presente para los jóvenes, sin cuestionar, sin juicio, y desde ese amor de los padres adoptivos. Y por eso ese proyecto lleva el nombre de Ramón, que es mi papá, y que pues definitivamente cambió mi vida y mi forma, cambió la forma de ver la figura paterna, la figura masculina. Me enseñó otra forma de amar en familia, sin violencia, etcétera. Así que todas esas partes de mi historia, claro que tienen que ver con la organización que tenemos hoy. Bueno, primero, obviamente, te agradezco por contarnos tu historia. Yo sé que lo has hecho en otros foros, pero obviamente te lo agradezco para que la gente vea también por qué es tu pasión en el tema, y más allá porque tienes esa perspectiva única, porque tu experiencia de vida que tú nos acabas de contar, pues llevó y lleva a poder hacer proyectos con un razonamiento más allá de teórico, sino real por lo que vives y lo que ves todos los días. Y te iba a preguntarle, Casa Ramón, no sabía que tenía, una de las preguntas tenía porque el nombre, no sabía por lo que era, y qué bueno que lo contaste, y qué bueno que lleva el nombre y le honra su memoria de una manera tan brutal como esa, ¿no? Y que todos los días pues la gente, ¿verdad?, se beneficia de ese programa. Mencionaste que comenzó para la Mamá Doña María. ¿Cómo ha ido Casa Ramón? ¿Cuántos jóvenes tienen? Si piensa seguir evolucionando, ¿cómo lo ves? Bueno, en el año de huracán María comenzamos con la idea, todo empieza con una idea. ¿Verdad? Porque lanzó hace como 2, yo me acuerdo de haber visto el artículo en el periódico. En el año de huracán María teníamos la idea, todo empieza con una idea, pero no tenemos los recursos, y como empezamos a recibir jóvenes, en el huracán nos llamaban jóvenes, mira, yo tengo 18, 19 años, yo vivía en un albergue y ahora no tengo dónde vivir, ¿qué voy a hacer? Y nosotros no teníamos dónde ubicar la gente, ¿verdad? Porque eran jóvenes, pero para algunos temas son adultos, así que era complicado. Y empezamos en el 2017, en plena recuperación, tratar de buscar alternativas. Fue muy difícil. Entre el 18 y 19 estuvimos como investigando, buscando fondos para hacer, recuperamos y rescatamos un espacio de una escuela abandonada, lo convertimos en vivienda. Eso para en el 2019 al final decir, que estamos ready, vamos a empezar con esto. Y de momento vino los terremotos, después vinieron la pandemia, y lo inauguramos formalmente, el primer edificio, porque antes dábamos servicios de apoyo. El primer edificio lo inauguramos en el 2020. Okay. El 2020 inauguramos las viviendas, si no me equivoco, y la línea de apoyo, que es una línea de apoyo para jóvenes y familias, que es el 510-1606, y ahí empezó Casa Ramón como un programa de vivienda
después teníamos el edificio y no teníamos los fondos para correrlo, fue bien complicado. Pero arreglamos y poco a poco pues ya hemos conseguido apoyo, damos vivienda, tenemos tres componentes dentro de Casa Ramón. Albergue de emergencia, ¿verdad? Que sacamos los jóvenes de inmediato y los ubicamos en el albergue de emergencia. Servicios de apoyo, salud mental, trabajo social, psicología, etcétera. También el componente de Rapid Rehousing, que le damos un vale de vivienda y el joven busca la unidad y nosotros a través de un fondo que nos da el Departamento de Vivienda Federal o el Departamento o a través de ESG, le podemos pagar la vivienda por 6 meses o hasta 24 meses, dependiendo de la necesidad. Así que damos vivienda, no es un espacio físico solamente, damos vivienda. Nosotros podemos dar vivienda a jóvenes de cualquier lugar de la isla a través del vale. Igualmente los albergues. Casa Ramón tiene presencia física, es decir, estructura en Río Piedra y en Juncos. El Río Piedra es muy reciente, no lo hemos inaugurado, pero ya está dando servicio y está abierto y demás. No es algo de lo que hemos hablado públicamente, pero sí hay un espacio en Río Piedra, están viviendo jóvenes y estamos trabajando para que poder seguir ampliando. En este momento nuestro enfoque es mantenernos en los componentes de vivienda rápida, que es el vale de vivienda, albergue de emergencia, servicios de apoyo, que salud mental y alimentos y otras cosas, y alcance en la calle, que con una guagua que tenemos, vamos en las noches, madrugadas, a hacer outreach y entregamos material de prevención, condones, otras cosas que necesitan los jóvenes. Es otro servicio que hace Casa Ramón y allí tenemos un equipo extraordinario con compañeros y compañeras extraordinarios y extraordinarias y también hemos crecido y tengo que siempre reconocer por lo que se tardó tanto en abrir, ¿verdad? Desde el año de Huracán María, primero por el desastre y después porque no conseguíamos dinero, pero el primer fondo fue otorgado por J-Lo y Alex Rodríguez, estaban en ese momento. Fue el primer fondo que tuvimos para Casa Ramón a través de las Hispanic y fueron las personas que creyeron en nosotros. Así que siempre estamos súper agradecidos. Fue un fondo que nos permitió arrancar y pues hoy ya tenemos otros recursos gracias a ese milagro de la solidaridad que acerca a tanta gente. Pues a veces es un reto, a veces estamos haciendo aperturas no, recolectas de alimentos, de detergentes, porque a veces hay que mudar a un joven a su apartamento, después que tiene su apartamento no tiene una nevera, es un reto, pero algo sí hemos tenido muy, muy claro, es que siempre surge el milagro de la solidaridad, siempre. Mis amigas monjas dicen que es la providencia de Dios, yo pienso que es el milagro de la solidaridad, pero puede ser las dos. Pues las dos definitivamente que son importantes, pues la cuestión es que algo siempre pasa que lo conseguimos. Alguien llama, alguien nos ayuda, alguien dice yo te ayudo y logramos mudar al joven y siempre sucede y yo creo en eso. Nunca hemos tenido todos los recursos al momento, pero sí hemos tenido la certeza de que los vamos a tener y la gente llega. Siempre el apoyo de alguna manera llega. Nos matamos trabajando. Pero... Hablando de eso, para las personas que están escuchando este episodio y quieran apoyar a esos recursos para que puedan seguir sus proyectos, ¿cómo pueden hacerlo en carácter individual o corporaciones o el que desee? Bueno, pues sí, todas las personas que nos quieran apoyar, hay distintas maneras de apoyarnos. Primero, tenemos un programa de voluntarios en el cual las personas pueden registrarse. El enlace está en nuestra página, pero pueden llamar o escribir un mensaje o escribir por WhatsApp al 787-510-1606, 510-1606 para orientación de nuestros programas de voluntarios. Es una primera excelente manera de ayudar. La segunda manera de ayudarnos, sigan nuestras redes sociales y manténganse conectados con el trabajo que hacemos en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat como @RedenIPR y también hay siempre maneras de apoyar a través de la TH Móvil en la sección de donar. Busca la palabra Albergues PR y hace la donación que usted desee y eso siempre va a ser bien recibido y muy bienvenido. Y bueno, aquellas personas que quieran como donar algo en concreto, siempre tenemos listas de necesidades que actualizamos mensualmente. Igualmente pueden llamarnos y escribirnos y se las hacemos llegar con muchísimo gusto. Súper. Yo creo que es importante que lo que mencionaste del voluntariado, nosotros siempre lo fomentamos y esa es una de las maneras más importantes de poder apoyar a todas las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y comunicarse y ver qué oportunidad hay es clave. Ahorita tú mencionaste algo, Casa Ramón como proyecto es el primer proyecto que trabaja en esos pilares
en Puerto Rico que tú estabas mencionando. Quería que... Sí, de hecho, sí, Casa Ramón, y de hecho después si quieres puedes tener una entrevista con nuestra... ¿verdad? Es un mundo aparte completo por lo que estoy viendo. Con una de las compañeras que tenemos ahí ahora a cargo, que ha estado conmigo desde el principio. Casa Ramón, cuando empezamos llegaban los jóvenes, tratábamos de ubicar y no habían como lugares donde los jóvenes pudieran estar, porque habían albergues para personas con problemas de adicción, con problemas de salud mental, pero no todos los jóvenes que nos llegaban cualificaban para esos programas. Y dentro de los servicios a personas sin hogar, no existía en Puerto Rico un programa especializado en jóvenes. No existía. Nosotros lanzamos Casa Ramón como el primer y único programa para la atención de esta población. O sea, no existía. Nosotros somos los pioneros en este tema. Así lo ha reconocido el Departamento de Vivienda Federal y otros. Reconocemos que después que nosotros nos lanzamos, hay muchas organizaciones que nos han llamado, que están lanzando proyectos que queremos apoyar y que estamos felices. Ojalá que mucha más gente atienda el problema. Pero no puedo quitar que nuestro equipo fue el primero y que actualmente es el primero y único que atiende jóvenes sin hogar, incluyendo un programa que tenemos que atiende jóvenes de 15 a 18 que huyen de sus casas y trabajamos reunificación familiar. Un programa que no anunciamos mucho, pero que estamos trabajando y también tiene mucho que ver con los jóvenes que terminan en la calle cuando huyen de sus casas por situaciones de violencia. Así que de 15 a 18 hacemos también prevención, damos protección en unos días y trabajamos reunificación de la familia. Sí, que, o sea, aquí hemos hablado de algunas cosas, pero o sea, la red como tal tiene un montón de áreas en particular. Yo tuve la oportunidad en Fiona de ir al Head Start que ustedes manejan, que está por Santurce, por el área de la calle Serra, por toda esta área, al lado del cuartel, en el hospital, en el lado del hospital también. Sí. ¿Que nos puede hablar un poquito de ese componente que es más enfocado obviamente, la niñez, no tanto los jóvenes como Casa Ramón y esos otros proyectos? Bueno, nosotros sí tenemos centros en Barrio Obrero, en Barriada Figueroa, como te mencioné, en Las Monjas, en el Andes Gaitán y ahí en Santurce, diferentes. En Las Monjas, por ejemplo, tenemos un centro dentro de la escuela de la comunidad, un centro preescolar. ¿Por qué? Porque queríamos garantizar que los niños tengan educación desde edad temprana, pero que se queden en la escuela de su comunidad. Así que en todos nuestros centros que te mencioné de esas comunidades, ofrecemos, no es un cuido, es un servicio integral que tiene los distintos componentes de nutrición. Tenemos nutricionistas, enfermeras, hacemos cernimientos de audición, de visión, dentales, a través de unos pediatras y dentistas que nos apoyan y que están para eso, y a través de nuestro componente de salud. Ofrecemos alimentación nutritiva a los niños a través de un menú, ¿verdad?, que certifica a nuestro nutricionista. Educación, utilizamos un currículo enfocado en niñez temprana y el currículo es un currículo basado en evidencia, culturalmente adaptado. Los niños reciben esa rutina todo el día. Trabajamos con los padres, destrezas de crianza, con un currículo basado en evidencia que se llama Parenting Fundamental. Y ese programa es un modelo de 2 generaciones. Trabaja con los niños y las niñas y también con las familias. Es un programa de prevención y de apoyo a la familia. Preparamos los niños y las niñas para la escuela y para la vida. Y preparamos los padres, madres y la familia. Y definición de familia la más amplia. Familia, entiéndase, con la diversidad de la familia, para que puedan ser y acompañar a los niños en esa formación, porque la familia son los primeros educadores y educadoras de sus hijos y los más permanentes. Así que desde nuestro centro, con un modelo de 2 generaciones, ofrecemos servicios integrales educativos de apoyo, como los mencioné, y también trabajamos con las comunidades, no solo con los niños en el centro, trabajamos con las comunidades. Tenemos horario extendido hasta luego en la tarde, después de las 6 de la tarde, para que las familias que trabajen tengan un espacio seguro y tener un espacio de cuidado y desarrollo infantil durante el día y en horario extendido permite a las familias trabajar y lograr movilidad económica. Así que en nuestro centro no solamente lo vemos como una herramienta de prevención de violencia, que lo es, sino una herramienta que apoya a la familia a lograr movilidad económica, porque está probado que cuando invertimos en esa etapa, nosotros recibimos niños desde los 2 meses, pero trabajamos con embarazadas también. Así que en nuestro centro trabajamos desde niñez temprana y está probado que y el economista y premio Nobel de Economía James Hemken en un estudio reciente planteaba que por cada $1 que se invierte en la niñez temprana, que el gobierno invierte en la niñez temprana, hay un retorno de $1 a $9. Así que nosotros creemos que eso es esencial. Atendemos sobre 300 niños y niñas en edad temprana en comunidades de alta pobreza en San Juan. Y ese proyecto es hermoso.
invertimos ahí, tenemos maestras, enfermeros, trabajadores sociales, como mencioné, todos los recursos para los niños. Para que tengas una idea del nivel del el servicio que se da, tenemos espacios donde hay solamente 8 niños. Solamente trabajan con 8 niños, las dos educadoras, con trabajadoras sociales, con enfermeras, y así atendemos 300, pero puede haber un espacio con 8 niños, porque queremos que la dosificación, que el acompañamiento y la calidad en el servicio sea buena, y hemos visto resultados. El modelo de 2 generaciones está probado que disminuye violencia y que apoya a la familia, y eso es lo que hacemos desde donde fuiste, tenemos uno en la Barbosa y en Barrio Obrero, y en otras comunidades tenemos un reto que representó un reto adicional para nuestra comunidad, y es que trabajamos con muchas familias migrantes. Y antes nosotros no trabajamos necesariamente con migrantes, así que eso ha sido un gran aprendizaje para nosotros. La mayoría de familias dominicanas, hermanos y hermanas nuestras, hemos cambiado nuestro menú también, hemos puesto sus banderas y las nuestras, y ha sido un gran aprendizaje trabajar con las familias de otros países, no solo República Dominicana, tenemos niños de San Kitts, tenemos cubanos, venezolanos, y apoyamos a esas familias en todo lo que sea necesario, porque nuestra meta, nuevamente, acabar la violencia es nuestra meta, y todo lo que yo he dicho está atado ahí. Nuestro propósito es impulsar ecosistemas de servicios de prevención integrados, pero para nosotros impulsarlo teníamos que probarlo, y es lo que estamos haciendo en Barrio Obrero, lo que estamos haciendo en La Piña, en Junco, en Santurce, en la calle Serra, en La Barbosa, en la Hernández y Gaitán, en Barriada Figueroa y en Las Monjas. Lo estamos haciendo, por eso es que estamos convencidos de que funciona y de que los servicios de prevención disminuyen la violencia, porque nuestro equipo lo está haciendo, lo vemos y lo hemos documentado. Sí, que al final del día lo más importante es que están hablando por experiencia, están hablando con fundamento, con data y con casos reales que todos los días ustedes ayudan a disminuir esa violencia por todos estos trabajos que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Marcos, te quería ir preguntando ya para ir cerrando, porque sé que debes tener la agenda cargada. Agradezco tu tiempo, que lo pudimos hacer. Saben que aquí cuentan, ¿verdad?, con un aliado, pero estamos a mitad de año, mirando a futuro, planes que tengan para este año o planes a largo plazo que tú tienes o tienen como visión dentro de esta misión y esta pasión y este logro que vamos a estar seguros que van a seguir, ¿verdad?, viniendo, pero que ves en los próximos años y meses para la gente. Bueno, sí. Mis compañeros de trabajo se asustarían con esa pregunta, porque yo tengo los pies en la tierra, trabajo duro, pero yo no dejo de soñar. Yo tengo todo el tiempo un proyecto en la mente. Por ahora, ¿verdad?, estamos estabilizando, parece que no, pero hemos todavía, este año es como que estamos liberándonos un poquito de las emergencias que han surgido. Así que por ahora nosotros estamos bien enfocados en la expansión de Casa Ramón y en la estabilización de Casa Ramón. Es una gran prioridad para nosotros, y también en la expansión de nuestro programa de niñez temprana. Eso va a suceder este año y esperamos que, ¿verdad?, que eso pueda seguir creciendo. Y con relación con lo que dije al principio, vamos a inaugurar el Casa Ramón de Río Piedra, que no lo había, creo que es el primer espacio que lo hablo así públicamente, pero eso se va a inaugurar prontamente, y eso es una gran tarea que tenemos. Y vamos a abrir un centro adicional dentro de un espacio universitario. El centro ya está montado, así que esto se va a inaugurar pronto para apoyar los universitarios con sus hijos e hijas, y ese centro está listo, no lo hemos inaugurado, pero eso va a suceder en los próximos meses. Yo espero que suceda en los próximos meses, y todo esto atado a nuestra agenda de transformar el sistema de bienestar infantil para que los niños y niñas tengan vidas libres de violencia. Es decir, que este año vamos a continuar velando que la ley que se aprobó se cumpla y que los niños y las niñas tengan oportunidades. La agenda sigue siendo la misma. Y nuestros proyectos seguirán corriendo hasta lograr un país donde todos los niños y las niñas vivan libres de violencia, porque es posible vivir libre de violencia. Yo creo que con eso es perfecto para cerrar y que nuestra audiencia se lleve este mensaje, que es posible, que se está trabajando en pro de ellos, y que ellos tienen la oportunidad también de ayudarles a ustedes para lograr esa misión, porque al final del día nos va a hacer a todos vivir en un mejor país, mejor de calidad de vida para nuestras familias, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que al final del día, pues todos queremos eso y debemos de trabajar en pro, y ustedes son el aliado perfecto para ayudarnos a poder ser parte de ese cambio. So que, Marco, gracias por tu tiempo en el día de hoy. Recuérdanos otra vez dónde pueden conocer más información, donaciones, voluntariado, toda esa información para que la gente la tenga clara y puedan ser parte de la labor tan bonita e importante que ustedes realizan en la red.
Bueno, pues otra vez, Jesús, muchas gracias por este espacio. Contento de conversar contigo aquí, y a las personas que nos están escuchando o viendo, pueden acercarse a nosotros a través de nuestra línea de apoyo, que es el 510-1606. También pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok como @redenipr. Y también, si quieren ser voluntarios o voluntarias, entren a nuestra página niñezpr.org y ahí van a encontrar una sección donde pueden registrarse como voluntarios y voluntarias. Y si quiere hacer una aportación de cualquier, ¿verdad?, de cualquier cantidad, puede hacerlo a través de ATH Móvil. En la sección de donar encuentras Albergues PR, o a través de PayPal, Albergues PR. Así que le agradecemos un montón. Únanse a nuestra causa, vengan, apóyennos y súmense a las manos que creen que un país libre de violencia es posible. Y si tienen miedo, háganlo con miedo. Ahí está. Y ya saben que un país libre de violencia es posible y será nuestro futuro gracias a la labor que realiza la red. Hoy conocieron la red por los derechos de la niñez y la juventud de Puerto Rico. Pueden seguirlo en todas las redes que acaba de mencionar Marco. Agradecemos su sintonía en otro episodio más de Para Servirle. Saben que tenemos episodios nuevos todos los miércoles para que sigan conociendo la labor de todas estas organizaciones que hacen un impacto increíble en nuestra isla, y pueden ver todos los episodios en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y paraservirlepr.com. Con eso dicho, que tengamos un excelente día. Muchas gracias, Marco. Nuevamente, muchas gracias. Y como siempre, aquí, para servirle.